Bueno, bienvenidos a la clase de fuerza bruta y backtracking. Vamos a tratar de darle como una mirada del labo de lo que son estas técnicas en comparación con lo que ya vieron de la teórica. Así que vamos adentro de las técnicas nomás. Eh, para presentarlas, voy a usar un caso de estudio que es el subset sum, el problema de la suma de subconjuntos, que está incluido en el campus, lo pueden bajar, es un TP1 de ejemplo, se llama, y básicamente es esto, ¿no? Es como un TP1 que hubiese hecho algún alumno para un problema distinto del que tienen que resolver ustedes ahora. Entonces ahí van a poder encontrar distintas estrategias que se utilizaron, maneras de comunicar e implementaciones que ustedes pueden tratar de basarse en eso para hacer su TP1. Yo voy a usar una parte de eso y voy a explicar una parte de ese TP1. Entonces, vamos un poco con el problema. Ya lo deberían haber visto en la teórica este problema, pero lo repaso, que es el siguiente. Tenemos un conjunto de números S, que tiene los números numerados desde 1 hasta n, y todos son números naturales, o sea, son enteros positivos. Y además tenemos otro número natural W, que va a ser nuestro objetivo, a lo que queremos llegar. Entonces nosotros lo que tenemos que decir es si existe un subconjunto de S, o sea, un subconjunto S' de S, tal que la suma de los elementos de S' sea W. Bien, o sea, necesitamos un cacho de esos números que sumen W. Y si existe, va a haber una solución que sea factible, ahora lo vamos a ver, y si no existe, no. Y de todos esos, eh, vamos a querer, además, para ponerle un poco de jugo, encontrar el mínimo, o sea, el que tiene mínimo cardinal, ¿está bien? La mínima cantidad de elementos. Bien, nos piden encontrar un algoritmo de fuerza bruta, en principio. Después lo vamos a hacer en backtracking, pero vamos a arrancar de a poco. Entonces, lo primero que nosotros pedimos a la hora de hacer el trabajo práctico es que definan el problema, que es esto que ya vimos ahí atrás, lo van a tener que redefinir en sus propias palabras, y el segundo paso es dar ejemplos de entrada y salida y aplicaciones posibles de este problema. Entonces, yo acá elegí estos tres ejemplos. Elegí el primer ejemplo, que tiene todos los números del 1 al 5 y el W igual a 5. Elegí el segundo ejemplo que tiene todos los números del 1 al 5 y el W igual a 2. Y el tercer ejemplo que tiene el 2 y el 4 y el W igual a 3. Si ustedes miran esto, se preguntan, ok, ¿por qué elegiste tres ejemplos y no elegiste cuatro ejemplos o no elegiste un solo ejemplo? Quizás no se lo preguntaron, pero bueno, ahora sí se lo preguntan. Y probablemente ya vieron la respuesta mirando del lado de la derecha. En el primer ejemplo tenemos la característica de que es un problema que tiene más de una solución factible. ¿Bien? O sea, tenemos más de una solución, más de un subconjunto que suma sus elementos 5. Y en ese caso tenemos uno que es el mínimo, en este caso, que es solamente tomar el número 5. En el segundo caso tenemos una solución donde hay una única solución factible, un único subconjunto que suma 2. Y en el tercer caso no tenemos ninguno. ¿Cómo podemos justificar que no tenemos ninguna solución en el último? Bueno, porque tenemos números pares y lo que tenemos que sumar es un impar. La suma de pares nunca puede dar impar. Entonces, a la hora de elegir ejemplos, uno tiene que tratar de abarcar la mayor cantidad de casos posibles para que alguien que está leyendo el problema y no lo conoce pueda, viendo los ejemplos, darse una idea de los posibles escenarios que pueden ir apareciendo. Una posible aplicación de este problema es en el scheduling de procesos. Esto lo van a ver probablemente en sistemas operativos, no la aplicación de este problema, pero sí scheduling de procesos, y la idea es la siguiente. Supónganse que tienen dos procesadores y tienen n procesos, cada uno con su tiempo de ejecución. Saben cuánto va a tardar en ejecutarse. Entonces, lo que uno querría es particionar los procesos en dos grupos, en dos mitades, de manera tal de asignarle cada mitad a un procesador y que los dos procesadores tengan un conjunto de tareas que terminen al mismo tiempo, ¿está bien? O sea, queremos dividir a las tareas o a los procesos de la manera más equitativa posible para que ningún procesador tarde más que el otro. Así vamos a poder minimizar el make span, o sea, el tiempo lo antes posible que podamos terminar de ejecutar todo. ¿Bien?
Explicar ideas desarrolladas. Acá vamos a ir con más lo central de esta clase. Bien, repaso un poco de la teórica. ¿Cuál es la diferencia entre fuerza bruta y backtracking? Vuelvo para atrás y tómense, pausen el video si quieren, tómense unos minutitos para pensarlo. ¿Cuál es la diferencia? Bien, en principio son dos técnicas que suelen ser parecidas a la hora de implementarse, pero conceptualmente tienen algún tipo de diferencia. Vamos a ver si lo podemos dejar un poco claro. Fuerza bruta básicamente no habla de una estrategia, de una técnica algorítmica en tanto a una estrategia de implementarlo, en una estrategia de cómo recorrer las cosas, sino que habla como más de un esquema general que es, define un conjunto de soluciones posibles, lo exploro completamente y busco entre todas ellas cuáles son factibles y entre todas las factibles me quedo con la mejor si es que existe esta noción de mejor. Eh, entonces, fuerza bruta lo único que me dice como esquema es definite un conjunto de soluciones que vos sepas que la solución óptima que vos estás buscando va a estar ahí adentro. Lo único que te pide es asegúrate que ahí adentro donde vos estás definiendo hay una solución óptima. Y ahora busca todo, no me importa cómo, puedes recorrer una por una, puedes armarte un árbol, puedes armarte un grafo, puedes armarte lo que quieras, no me importa, recorre todo y encontrá esa óptima que esté ahí adentro. Backtracking, por el otro lado, también recorre todo, o también, en principio, eh, lo que va a hacer es tratar de explorar todas las soluciones. O sea, Backtracking va a decir, ok, yo te voy a dar una manera de explorar todas las soluciones, pero te voy a guiar un poco más el proceso. Backtracking va a ser un poquitito más sofisticado, va a decir, ok, en principio voy a armar un árbol. No voy a recorrer todas las soluciones de cualquier manera, sino que las voy a recorrer tomando decisiones. Entonces, vamos a arrancar con una solución en general vacía o en una solución inicial y voy a ir tomando decisiones para ir construyendo todas las soluciones de mi espacio de soluciones. Al yo ir tomando decisiones, lo que va a pasar es que este árbol va a ir ramificándose, una rama por cada decisión. Y backtracking lo que dice es, si vos tomás todas las decisiones, vas a eventualmente llegar a explorar todas las soluciones. Es decir, backtracking, así en su versión naive, es una posible implementación de un algoritmo de fuerza bruta. Pero backtracking va un paso más y dice, ok, vos en algún punto del árbol, en alguna rama, lo que va a pasar es que vas a tener información sobre las decisiones que ya fuiste tomando. Y esas decisiones que ya fuiste tomando, quizás te sirven para decir, ok, no necesito seguir explorando lo que sigue acá abajo, porque ya con estas decisiones estoy seguro o que no voy a encontrar una solución factible, por ejemplo, ya vamos a ver, pero por ejemplo, si yo ya agarré elementos y me pasé de W, entonces seguro que agregándole más elementos no voy a poder sumar W, porque son todos positivos. O lo que va a poder pasar es que diga, ok, acá abajo no va a haber una solución óptima. Por ejemplo, si estoy sumando el conjunto de mínimo cardinal y yo ya sé que existe una solución con dos elementos y mis decisiones dicen que tomé tres elementos en este punto, entonces seguro que agregando más elementos no voy a encontrar una solución mejor. Ya lo vamos a ver bien esto. Pero la idea entonces, quiero que se lleven, es la siguiente. Fuerza bruta es, tenemos todas nuestras soluciones en una bolsa, no me importa cómo, hay que recorrerlas de algún modo, y tenemos que elegir o encontrar la que nos sirve o una de las que nos sirve si hay varias. Backtracking nos impone una manera de recorrer las cosas, que es tomando decisiones y ramificando, y por lo tanto, al tomar decisiones en cada nodo, en cada punto donde nos paremos, tenemos información y podemos decir si vale la pena seguir o no explorando. Este punto de backtracking es lo que nos va a permitir podar, lo que se llama podar las distintas ramas y que el algoritmo sea mucho más eficiente. ¿Está bien? Porque no vamos a terminar recorriendo realmente todas las soluciones. Así que esa es la idea en general. A mí me gusta este tipo de estructura para resolver los problemas de fuerza bruta, que es la siguiente. Es primero definir el concepto de solución y después definir el concepto de solución factible. A veces ya solución incluye factible y lo otro lo llamamos solución parcial o depende de quién lo está haciendo. A mí me gusta
por ejemplo, en este caso, llamar solución a un subconjunto de S. ¿Bien? O sea, cualquier subconjunto yo lo voy a llamar solución. Y voy a decir que es factible si cumple con todas las restricciones del enunciado, que en este caso es que la suma de sus elementos sea igual a W. ¿Ok? Entonces, una solución para lo que yo voy a estar hablando y lo que se habla en el TP1 de ejemplo es un subconjunto de S, y decimos que es factible si ese subconjunto suma W. Entonces, nuestro problema se reduce a encontrar el conjunto o la solución factible de menor cardinal. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenemos estos tres elementos y tenemos que sumar 5, la solución S' igual a los números 3 y 4 no es factible, mientras que S' igual a 5 sí es factible. ¿Bien? Entonces, de nuevo, acá dijimos, tenemos un conjunto de soluciones que van a ser todos los subconjuntos de S, o sea, el conjunto de partes. Nosotros lo tenemos que explorar todo y buscar cuál es la solución factible de menor cardinal. ¿Cómo hacemos un código que lo explore? Entonces, acá hay distintas estrategias, pero en el trabajo práctico nosotros le vamos a pedir que hagan un algoritmo recursivo, por dos motivos. El primero es que les va a servir para ir ejercitando la parte de backtracking, porque como vieron antes, va a tener mucho en común si ustedes deciden básicamente explorar todas las soluciones, ya tomando las decisiones como se los indica backtracking. Por otro lado, va a serles un poco más fácil de justificar su correctitud y su complejidad. Entonces, los vamos a ir guiando por este lado para que el TP en su totalidad quede coherente. Sin embargo, uno podría hacer distintos tipos de estrategias. Bien, entonces ya definimos solución factible, está bien, que entonces nosotros podemos dividir a las soluciones en factibles e infactibles de esta manera. Teniendo en claro eso, nosotros lo que vamos a proponer ahora es un algoritmo recursivo para explorar el conjunto de soluciones S itálica. La idea va a ser ir construyendo, como les decía antes, parcialmente los subconjuntos, y en cada paso la decisión es tomar si agregar al iésimo elemento o no. De manera tal que en las hojas de nuestro árbol nos van a quedar todos los subconjuntos o el conjunto de partes. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos el conjunto 5, 3, 4, que tenía los elementos 5, 3, bueno, ahí dice 5, 3, acá, 5, 3, 4, con W igual a 5, y queremos encontrar la solución factible de menor cardinal. Entonces, empezamos con el conjunto vacío y vamos tomando la decisión de ¿incluyo el primer elemento que es el 5 o no lo incluyo? Después, dentro de este, incluyo el segundo elemento que es el 3 o no lo incluyo, y así sucesivamente voy haciendo todas las posibles ramas. ¿Bien? Entonces al final tenemos todas las hojas, y la idea va a ser en cada hoja validar si lo que nos quedó, digamos, si lo que fuimos armando es factible o no, y si es factible, guardárselo como, ok, esta es la solución que encontré, y siempre guardarse la mejor que se encontró hasta el momento. ¿Bien? Es una idea bastante simple. Vamos un poco con el pseudocódigo para implementar esto, que sería algo de este estilo, ¿no? Tenemos el conjunto S de elementos, que serían el 3, 5, 3 y 4, el W que es 5, y va a ser el próximo elemento a procesar, que inicialmente va a ser el primero, porque tenemos que decidir si agregar el primero o no, y lo vamos a ir incrementando en nuestra recursión. W es la suma parcial del nodo, es decir, no nos vamos a guardar explícitamente, ¿está bien? No nos vamos a guardar explícitamente los subconjuntos. Ahora hablo un poco más en detalle de esto, pero nos vamos a guardar cuánto sumamos, ¿está bien? O sea, este nodo va a tener W5, este nodo va a tener W8, este nodo va a tener W12 y así sucesivamente, ¿bien? Y por último, K es la cantidad de elementos seleccionados en el árbol. O sea, este va a tener K igual 1, K igual 2, K igual 3, K igual 2, K igual 2. ¿Está bien? O sea, en lugar de guardarnos el subconjunto explícitamente, nos vamos a guardar dos piezas de información de ese subconjunto, que es la suma y el cardinal. ¿Por qué vamos a hacer esto y no nos vamos a guardar el subconjunto? Uno podría, en lugar de guardarse W y K, guardarse el subconjunto y al final de todo procesar estos dos valores. ¿Está bien? O sea, el subconjunto claramente tiene más información que solamente saber la suma y el cardinal.
Sin embargo, lo que nos pide el enunciado es decir el cardinal del mínimo subconjunto factible. No nos pide el subconjunto explícitamente. Entonces, si nosotros nos podemos evitar de pasar el subconjunto por parámetro, lo que podemos lograr es reducir la complejidad del algoritmo. Porque fíjense que los subconjuntos pueden tener hasta tamaño n. ¿Está bien? O sea que podemos estar pasando en la recursión y agregando en memoria, según cómo implementemos este algoritmo recursivo, podemos estar agregando un montón y usando un montón de memoria. Uno lo puede hacer de manera inteligente y no usar tanta memoria, eso es cierto, pero bueno, la idea era mostrarles una estrategia alternativa que es, ok, como no necesito toda la información explícita de las soluciones, me los guardo de manera implícita, entonces tengo solamente la información que me hace falta. ¿Bien? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, si el próximo elemento a procesar es el cardinal de S más 1, o sea, si ya procesamos todos los elementos, entonces me fijo si la suma de las decisiones que tomé da W. Si es así, quiere decir que llegué a una hoja donde tengo una solución factible, y bueno, devuelvo K, que es la solución que encontré. ¿Está bien? En este nodo, por ejemplo, en este nodo voy a volver, bueno, este es infactible, así que es otro caso, pero en este nodo voy a volver 1, por ejemplo. Y si no es factible, entonces devuelvo infinito. ¿Por qué infinito? Bueno, va a tener que ver un poco con esta minimización de acá abajo. Probablemente varios lo saben, pero lo aclaro por las dudas. El infinito es el neutro, lo que se llama el neutro de la minimización. ¿Está bien? Si yo hago el mínimo entre un número infinito, un poco abusando, ¿no? Pero el mínimo entre un número y un número muy grande, nosotros infinito después lo vamos a implementar como un número muy grande. ¿Está bien? Es conceptual esto. Pero el mínimo entre un número e infinito es siempre ese número. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que vamos a querer devolver es un valor que diga no encontré nada. O sea, cualquier cosa que encuentres va a ser mejor. Entonces, eso es lo que significa este infinito. Es no encontré una solución factible en esta hoja. ¿Bien? Entonces, el caso base es, si encontré una solución factible, devuelvo el cardinal, y si no, devuelvo infinito. Y el paso recursivo es tomar las dos decisiones. Esta primera parte de la recursión, vamos a movernos al siguiente elemento, vamos a agregar a la suma el valor de este elemento, y vamos a decir que tomamos un elemento más. Y en la segunda decisión es no tomar el elemento, con lo cual solamente nos movemos una posición y decimos que tenemos que decidir a partir del próximo. Lo que vamos a querer es la mínima solución de las dos ramas del árbol. ¿Bien? Ok. Ahí teníamos un pseudocódigo, pero quiero ir un poquitito al código de ejemplo que les mandamos nosotros, para contarles algunas cosas y que lo puedan entender. Este es el algoritmo de fuerza bruta. Por ejemplo, algunas curiosidades que vamos a ir encontrando acá. Una de las cosas que uno se puede hacer es definirse al principio de todo este valor infinito, que es un valor muy grande, que sea, básicamente uno se tiene que asegurar que va a ser siempre más grande que n en este caso, que puede ser cualquier solución de este algoritmo. Entonces, uno se define esto y ya puede usar esa constante, por ejemplo, como infinito, para no tener que estar haciendo devolver un -1, y si es -1 entonces no encontré, y etc. Uno puede usar este infinito y simplifica. Si uno hace que el main que está programando sea uno por instancia, ahora vamos a ver un poco más, entonces sabemos que vamos a tener que resolver una sola instancia. Lo podemos poner como la información de la instancia, que es esto acá, lo podemos poner como variables globales. Acá voy a hacer un disclaimer. A mí me gusta el diseño de algoritmos, programación orientada a objetos y toda la parte de programar bien, pero uno tiene que tener en cuenta cuál es el objetivo siempre de lo que está haciendo. Es decir, si uno está haciendo un sistema grande para un banco y usa variables globales y funciones, probablemente eso no funcione bien, se rompa, sea muy difícil de testear y no tenga sentido y sea una mala decisión. Del mismo modo, si uno está haciendo un algoritmo recursivo que se puede escribir en 2 líneas y uno crea 5 clases
y, digamos, 10 clases para iteradores y sus propias estructuras. Entonces, de ese mismo modo, si uno sabe que el proyecto que uno tiene es limitado, por ejemplo, el rango de este TP, y lo que importa, el objetivo del proyecto es medir algoritmos y medir eficiencia, entonces quizás este código que tiene 6 líneas es mejor que un código que tiene 5 archivos. ¿Está bien? Agregar variables globales lo que nos puede hacer es evitarnos tener que pasar los mismos valores siempre en todas las funciones, en todas las recursiones. Dicho esto, uno tiene que encontrar un balance, pero lo que quiero decir es, no se asusten si hacen este tipo de cosas, siempre en pos de que el objetivo se cumpla, que es comunicar de la mejor manera el algoritmo, sabiendo que es de un scope, de un alcance limitado, que es para un TP donde pedimos algoritmos chicos. ¿Bien? De nuevo, no quiere decir que hay que diseñar mal, y no quiere decir que esto esté mal programado, quiere decir que está programado acorde al objetivo que tenía. Bien, entonces esa es la aclaración de las variables globales. Con respecto al algoritmo recursivo, fíjense que acá tenemos los dos casos. Esto es un if ternario, búsquenlo si no, estas dos cosas. Y acá tenemos el paso recursivo. Fíjense qué simple que queda el algoritmo cuando uno lo puede procesar, lo puede pensar bien y hacerlo, en este caso recursivo, lo simplifica aún más. Bien, salteamos un poco lo otro por ahora y vamos un poco al main. Fíjense que el main va a recibir por parámetro de la consola cuando lo llamemos, va a recibir el algoritmo, va a recibir o FB, o BTE, o backtracking con poda de factibilidad, después se va a ver esas cosas, y una vez que tiene el algoritmo, va a ejecutar el algoritmo que se le pidió. ¿Está bien? Hay bibliotecas que hacen esto, no queríamos generar dependencias, pero bueno, hay maneras distintas de hacerlo. Nosotros ahora imaginemos que en algoritmo vino FB, fuerza bruta. Entonces, lo primero que hacemos es leer el input. El input va a venir como dos números, ¿bien? Dos números que van a ser el tamaño, o sea, la cantidad de elementos, y el W a sumar, y después va a venir en una línea nueva todos los elementos seguidos por espacios. Bien, acá estamos obteniendo estos dos números, estamos agrandando el vector ese que estaba definido arriba, que era un vector de números, y lo estamos agrandando con tamaño n, y acá lo estamos guardando todo. Bien, acá, ¿qué es esto de acá? Bueno, para medir los tiempos, ustedes van a tener que usar alguna biblioteca que les permita hacer esto. Yo recomiendo esta que es Crono, y usar esto que se llama el Steady Clock. Crono tiene distintos relojes que miden distintas cosas, si uno tiene paralelismo, si no tiene, puede medir los tiempos distintos. El Steady Clock es en general el común, el que uno debería asumir que usa, y es el que yo recomiendo. Después pueden buscar en internet los distintos relojes y cuáles son las diferencias. Entonces lo que estamos haciendo es guardarnos el instante donde, antes de empezar el algoritmo. Después vamos a entrar por este caso y vamos a llamar a fuerza bruta con los parámetros correspondientes y nos va a devolver el valor óptimo. Todo esto lo va a saltear y ahora guardamos el instante donde terminó el algoritmo. Bien, tenemos start y end. Entonces después lo que hacemos es restar end menos start. Esto nos va a dar una diferencia de una duración. Y con digamos, comando, esta clase de crono, lo que vamos a hacer es que nos dé el tiempo en milisegundos. ¿Bien? O sea, esto lo que va a hacer es que nos dé end menos start en milisegundos. Acá lo mostramos y acá imprimimos el resultado. Entonces, vamos a ver un poquitito más en detalle estas dos líneas. Para los que no conocen lo que es este clog, básicamente uno tiene dos salidas, que son la salida estándar y la salida esta stdout, y la salida de error, ¿está bien? Standard error. La salida de error en general se usa para loguear errores y para loguear información de ejecución. Bien, si uno tiene un error, en general lo imprime con cr y ahí mete los errores. Y si uno tiene información de tiempo de ejecución, uno lo hace con clog, ¿está bien? En general, a veces están acostumbrados de materias anteriores a
imprimir en qué iteración van y esas cosas con cout, eso se tiene que hacer siempre con clog, ¿está bien? En cout uno debería imprimir la salida del programa, realmente la solución o ese tipo de cosas. Entonces, en este caso, en clog nosotros ponemos el tiempo total, y en cout lo que nosotros ponemos es, bueno, el enunciado nos pedía que si no había solución devolvemos un -1. O sea que si nuestro óptimo nos dio infinito en este caso, bueno, lo cambiamos acá en este último lugar por un -1, y si no lo imprimimos. Bien. Por último, quería mostrar cómo se ejecuta algo de este estilo. Fíjense que nosotros tenemos que pasarle la entrada por Sein. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un archivo que es small.txt, que tiene una instancia chiquita. Entonces, con el comando cat, nosotros podemos imprimirlo en pantalla. Fíjense, tiene 3 elementos, W5, y estos 3 son los elementos. Y nosotros se lo podemos pasar al programa con este pipe, que básicamente lo que hace es toma el resultado del programa de la ejecución anterior, que es esto, que es la instancia básicamente impresa, y se la pasa al ejecutable main, por ejemplo, con fuerza bruta. ¿Está bien? Entonces así, si nosotros ejecutamos esto, tenemos la ejecución de fuerza bruta con la instancia small.txt. Después hay varios scripts para hacer esto automático usando Jupyter Notebook. Ya van a ver un poco más la próxima clase de cómo hacer esto. Bien, volvemos un poco a las diapos. Y bien, la complejidad. ¿Cómo justificamos la complejidad? Bueno, básicamente en fuerza bruta es bastante sencillo porque uno tiene un árbol que es binario y completo. Bien, en cada paso se toman 2 decisiones y todas las ramas hacen eso. Con lo cual uno tiene 2 a la n nodos. ¿Bien? O orden de 2 a la n en realidad. Y uno puede justificar que todas las operaciones que uno hizo en el código, de manera relativamente sencilla, son constantes en cada paso. Con lo cual, como uno tiene esto, puede decir, ok, tengo 2 a la n nodos, en cada nodo hago O de 1 operaciones, entonces la complejidad es 2 a la n. ¿Bien? Si en cada nodo ustedes hacen más de O de 1 operaciones, entonces la complejidad les va a quedar distinta. Tengan en cuenta eso. Bien, la correctitud, fíjense en el TP1 hay un ejemplo de cómo justificarlo, pero básicamente uno puede justificar que en cada paso está tomando la decisión de agregar o no el iésimo elemento y, por lo tanto, todas las combinaciones de decisiones de tomar o no los elementos están siendo consideradas. ¿Bien? Algo así bastante sencillo, para algo 3 ya es suficiente. En algo 1 quizás hacían lo del teorema del invariante y todas esas cosas. Bien. Backtracking. Bueno, backtracking va a ser lo mismo, pero vamos a agregarle lo que es podas. Porque como ya hicimos fuerza bruta de esta manera, entonces lo único que nos falta para que sea backtracking es hacer podas. Lo primero es una poda por factibilidad, que básicamente vamos a usar las restricciones del problema para tratar de podar. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Bueno, las restricciones del problema nos dicen que los números de nuestro conjunto tienen que sumar W, que en este caso es 5. Entonces, la poda que se nos va a ocurrir es que si ya tomamos ciertas decisiones y estamos en un nodo donde la suma de nuestros números ya es mayor que W, por ejemplo en este caso que es 8, entonces, como todos los números son positivos, seguir agregando números, seguir tomando otras decisiones en el futuro, nunca nos van a hacer llegar a un W igual a 5. ¿Está bien? Entonces, en este punto donde nuestra suma sumó más que W, nosotros ya podemos dejar de ejecutar y decir, ok, no va a haber nada factible acá. Te devuelvo directamente infinito porque ya sé que acá abajo me van a devolver infinito. ¿Bien? Entonces, esto va a ser la poda por factibilidad. Fíjense que no estamos usando la función objetivo del problema, que sería encontrar el de mínimo cardinal. No nos importa el cardinal, sino que solamente estamos viendo la suma, que es parte de las restricciones de nuestro problema. Por eso se llama poda por factibilidad. ¿Bien? Porque estamos hablando de que la solución de acá abajo no va a ser factible. Entonces, fíjense que en el código lo único que vamos a tener que agregar es algo de este estilo. Vamos al algoritmo backtracking. Fíjense que es muy similar al de fuerza bruta. Acá tenemos un caso base que es muy similar al de fuerza bruta. Va a tener una consideración aparte ahora por la optimalidad. Pero básicamente
vamos a tener un bool que nos dice si la poda por factibilidad está activada. Y lo que nos dice es, si lo que ya venís sumando hasta este nodo es mayor que el W, entonces directamente devolvé infinito, no hagas la recursión. ¿Está bien? Entonces la poda por factibilidad básicamente fue una sola línea. ¿Bien? Fue una sola línea. Es literalmente, si quisiésemos agregarlo a la fuerza bruta, es literalmente agregar esto. Y ahí ya tenemos poda por factibilidad. ¿Bien? Vamos a ver la poda por factibilidad número 2, que es una alternativa. Esta no está codiada en el TP. Pero bueno, supongamos que W es igual a 8 en este punto. Y en este caso, la poda por factibilidad 2 lo que va a hacer es, en lugar de ver lo que yo ya sumé, va a ver lo que me falta sumar. Entonces, nosotros tenemos acá el elemento 3 elegido, el 5 ya no lo elegimos, y lo único que nos queda por elegir es el 4. Entonces, en este punto, nosotros sabemos que si sumamos todo lo que nos queda, que es 3 más 4 en este caso, pero podrían haber muchos, nos da 7. O sea que quedamos abajo del W. O sea que si sumando todo lo que queda, o sea, asumiendo el peor caso que es agarro todo lo que hay, y lo sumo y no llego a 8, entonces ya acá sé que no voy a tener ninguna solución factible. ¿Está bien? Es una poda por factibilidad distinta de la anterior que presentamos. Ustedes para el TP van a tener que elegir una sola, van a tener que pensar una sola, no hace falta que hagan más de una. La poda por optimalidad es atacar la parte de lo que les decía la función objetivo, que en este caso es el cardinal de la solución que vamos a tener que encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, una poda por optimalidad posible es la siguiente. Fíjense que nosotros arrancamos recorriendo esto y siempre Backtracking hace un DFS, una técnica que es DFS que ustedes ya van a ver, pero básicamente va recorriendo el árbol por profundidad, ¿está bien? Entonces, fíjense que primero va a elegir el 5, después va a elegir el 5-3, después va a elegir el 5-3-4, no es una solución factible, vuelve, 5-3, no es factible, vuelve y así, hasta que eventualmente encuentra esta que es la solución que tiene solamente el elemento 5. Y ahí nosotros ya la encontramos y ya sabemos que existe una solución con cardinal 1. Existe una solución factible con cardinal 1 en este punto. Entonces el algoritmo de backtracking sigue, pero ahora tenemos esa información. Entonces venimos para este lado y elegimos el número 3. Y ahora en este punto nosotros tenemos una solución de cardinal 1. Pero nosotros ya sabíamos que existía una solución factible de cardinal 1. Entonces, nuestra solución, a pesar de que no le agreguemos ningún elemento, de que le agreguemos más elementos, nunca va a tener un cardinal menor que 1 en este punto, a partir de este punto. Entonces, lo que podemos hacer es decir, ok, puede que haya soluciones factibles acá abajo, pero nunca va a haber una solución mejor que la que ya encontramos. ¿Bien? Entonces, como nunca va a haber una solución mejor que la que ya encontramos, dejo de explorar y devuelvo más infinito, porque no importa, yo ya, las soluciones de acá abajo, yo ya sé que ya encontré una mejor. ¿Bien? Fíjense que en este caso lo que estamos mirando es el cardinal, que es lo que importa en la función objetivo. Bien. Para implementar la poda por optimalidad, básicamente es, si el cardinal de lo que tengo ya es mayor o igual que este K mayúscula, que va a ser la mejor solución hasta el momento, que inicialmente empieza en infinito, devuelvo infinito. Y fíjense que cuando llegamos a un caso base y encontramos una solución factible, tenemos que actualizar esta variable K con la mejor solución hasta el momento, si es la que ya tenía o la nueva. Bien. Después el resto es muy similar a fuerza bruta. Fíjense que el delta entre fuerza bruta y backtracking, si lo hacen, si lo piensan bien de buenas a primeras, ya les va a quedar muy chiquitito. Y la única justificación de que el algoritmo es correcto de backtracking y de complejidad, la van a tener que hacer solamente con respecto a los cambios que introducen las podas en el algoritmo. ¿Bien? Ok. Eso es con respecto a backtracking. Fíjense que las podas, una cosa más que van a ver la próxima clase un poco más, pero fíjense que las podas van a afectar un poco a la complejidad porque uno puede agregarle código extra para que hacer podas tan difíciles como uno quiera. En este caso son no de 1, pero podrían ser más complicadas. Y en general, cuanto más complejas son las podas, más costo uno le agrega a cada nodo, pero más nodos uno puede llegar a filtrar.
Entonces, en general, uno trata de buscar un trade-off donde el árbol queda lo más chico posible, pero uno puede filtrar las cosas en un tiempo razonable. Por último, fíjense que cuando uno lo ejecute esto en la práctica, van a tener distintos resultados, es decir, la complejidad del peor caso no va a ser la de todos los casos en general, como pasaba en fuerza bruta, porque van a haber casos muy buenos para alguna poda, casos muy buenos para otra poda y casos muy malos para las podas. Entonces, según las instancias que ustedes elijan, el algoritmo va a funcionar mejor o peor. Y esto esperamos que lo muestren en el TP. En el TP ejemplo está, y nosotros esperamos que ustedes encuentren instancias donde funcionan mal las podas, donde funcionan bien las podas, y que traten de explicar, ¿bien? Si no encuentran instancias donde funcionan mal, que traten de explicar por qué no pasa. O sea, traten de decir, ok, tratamos de hacer esto, pero no funcionó porque la poda funciona bien acá, y acá tampoco, y así. Pero en general deberían poder encontrar algunos de estos casos. Bueno, eso es todo. Digamos, quedaba la carita feliz de fin de presentación. Cualquier cosa pueden hacer preguntas por Discord. Está el grupo ese de correcciones y de consultas, el grupo de consultas, no de correcciones, de consultas del laboratorio. Así que pueden dejar las cosas ahí y cuando podamos lo vamos a ir respondiendo. Miren de nuevo, miren el código de ejemplo del TP1, miren el informe de ejemplo del TP1 y la próxima clase van a ver un poco más de cosas para seguir avanzando con el TP.